Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de una metodología de preparación de la comunidad sancarlista ante eventos sísmicos, es decir, ante terremotos. La metodología se denomina 40 minutos y listo por un aula segura. Más adelante vamos a ver acerca del por qué el título de esta metodología. En primer lugar, esta metodología nace allá en el año 2012. Cuando en ese momento era director del Centro de Estudios de Desarrollo Seguro y Desastres, el doctor Oscar Lara. En esa época, al personal administrativo, a algún grupo de estudiantes, de docentes, les capacitábamos con una metodología de Japón que se llama Caravana de la Rana. Pero esta metodología implicaba hacer un traslado hacia las instalaciones de la CONRED. Nos tomaba más o menos unas 4 horas de manera práctica. Y lo interesante de esta metodología era que la Caravana de la Rana era para niños pequeños. Y era lo único que existía en ese momento, y nuestro director del CEDESID decidió capacitar a los adultos de la Universidad de San Carlos con esta metodología, porque prácticamente cuando fueron niños no tuvieron este tipo de capacitación como allá en el país asiático, en Japón. Y de ahí nace el realizar una metodología específicamente para la comunidad sancarlista, que pudiera ser una metodología que tuviera algunas características especiales, como por ejemplo, que fuera para una población adulta y no para niños, que se diera también en un tiempo bastante breve, pero lo más importante es que se aprendiera los elementos básicos para estar mejor preparados en caso de que se presente un terremoto en nuestro país. Y de ahí nace esta metodología denominada 40 minutos y listo por un aula segura. Esta metodología tiene 4 elementos básicos, y el primero es identificar todos aquellos elementos peligrosos que hacen nuestra aula, nuestra oficina o incluso, digamos, nuestro hogar vulnerable ante los terremotos. ¿Qué elementos son esos que nos ponen en mayor riesgo, en mayor peligro a nosotros? El segundo componente de esta metodología es identificar aquellas actitudes que nosotros tenemos como personas que nos hacen vulnerables durante un evento sísmico y nos predisponen a salir lastimados de ese evento sísmico. El tercer punto de la metodología, y es el más importante, es hacer el aula, la oficina o nuestro hogar más seguro. Es decir, reducir esas condiciones de peligrosidad, reducir esos peligros existentes, reducir esas vulnerabilidades. Y el cuarto y punto final de la metodología, el cuarto paso, es el practicar el durante y el después de un sismo. El antes ya se hizo en los 3 pasos básicos anteriores. Entonces, en ese sentido, esta metodología, a través de estos 4 pasos básicos, nos ayuda a la comunidad sancarlista a estar mejor preparados en caso de que se presente un evento sísmico, un terremoto, un fuerte temblor. Características de la metodología 40 minutos listo por un aula segura. La característica número 1 es de que esta metodología se imparte en un tiempo de 40 minutos. La característica número 2 es de que tenemos un margen de 20 minutos para poder trasladar a los estudiantes de un aula a otra. La característica número 3 es de que es una metodología de muy bajo costo. La característica número 4 es de que se puede capacitar a voluntarios para que puedan replicar la metodología. La característica número 5 es de que es totalmente práctica. La característica número 6 es que permite la creatividad de los estudiantes o de las personas dentro de las oficinas para poder fomentar esa creatividad y utilizar los recursos que tienen dentro del aula, dentro de la oficina o dentro del hogar en favor de ellos a la hora de realizar el ejercicio.
Para sensibilizar a los estudiantes, a los docentes y a los administrativos, en primer lugar, se les coloca el video del terremoto de San Marcos, allá en el año 2012, donde se pueden apreciar muchas situaciones específicas, especialmente de la respuesta de las personas ahí en ese edificio de gobernación a la hora de hacer el proceso de evacuación en una situación real. Luego se hace un análisis de cada una de las situaciones comparado con la normativa nacional vigente, especialmente con la norma de reducción de desastres número 2, que son las normas mínimas de seguridad en edificaciones de uso público. Y esto es bien importante porque a través de esto podemos demostrar que aunque tengamos nosotros un plan de respuesta, aunque tengamos nosotros un plan de evacuación, si fuera el caso, digamos, para una subdependencia de una gran institución, podemos encontrar que la parte de la preparación para esa respuesta es la más importante, porque es la que nos permite actuar y responder para hacer una evacuación de forma ordenada y segura. Acá, en este momento, les dejamos parte de ese video del terremoto de San Marcos, así como el análisis específico de cada una de las situaciones que ahí se presentan. Vamos a ver este video, que es del terremoto ahí en San Marcos en el 76, y luego vamos a dar espacio ahí para unas 2 o 3 comentarios, que vayan orientados esos comentarios hacia la normativa de construcción, por si tienen algún conocimiento, o simple y sencillamente, digamos, las cosas que aprecian ustedes en el video, que tal vez se hicieron correctamente o las que no se hicieron correctamente, únicamente. Y después vamos a ver una lámina donde ya se hace un análisis específico, digamos, de este video con base a la normativa vigente en nuestro país. Este no tiene audio, básicamente son imágenes. Entonces, esta es el edificio de gobernación, esta es la salida del parqueo, un día tranquilo, hay 2 personas ahí enfrente del edificio platicando. Y empieza el movimiento, se percibe inicialmente en las oficinas, ¿verdad? Un primer movimiento en reposo, las personas salen y cuando ya van evacuando, pues se da, este segundo movimiento, ya bota, digamos, las motocicletas, ¿verdad? Y la gente ya entra en pánico, ¿verdad? Y por eso es de que este sismo está clasificado, digamos, intensidad 7, según el INSIBUME, de acuerdo a la aceleración. De la aceleración del suelo, y podemos ver que entonces cómo fue la respuesta, digamos, de estas personas de gobernación acá en este edificio, ¿verdad? Vamos a ver otras imágenes del interior del edificio. Entonces esta es la salida principal, podemos ver que hay 2 puertas de vidrio, abaten en contra de donde las personas salen, ¿verdad? Del flujo de personas, una pestaña está abierta, la otra está cerrada. Y ya cuando pues se da el movimiento fuerte, ¿verdad? Pues básicamente la puerta se cierra, tienen esos mecanismos de cierre, digamos, automáticos, se forma un cuello de botella, las personas básicamente se atascan en ese cuello, ninguno tiene la idea en ese momento de abramos la otra puerta para que podamos salir más rápido, ¿verdad? Sino que la gente ya está ahí, digamos, en un estado de pánico y lo que quiere únicamente pues es salvar su vida, ¿verdad? Vamos a ver unas imágenes ahora de acá de otras secciones del edificio, del área del primer nivel, ¿verdad? Cómo se vio las personas que iban saliendo. Podemos apreciar acá que hay una señal de ruta de evacuación. Las personas acá pues estaban en reposo en sus oficinas, lo sintieron, percibieron el sismo antes, ¿verdad? Antes de que se dé, digamos, como el segundo movimiento más fuerte, ¿verdad? Vemos cómo también se caen algunos materiales acá, ¿verdad? De repello de las paredes. Las columnas pues permanecen estables, ¿verdad? Aparentemente ahí.
Ahora acá podemos apreciar este mueble acá, ¿verdad? Porque es una parte de la descripción de cómo se pueden mover muebles u objetos pesados, ¿verdad? Pueden ser sacados de su lugar en un sismo ya de estas intensidades, ¿verdad? Y podemos apreciar, aquí tengo la mano yo colocada, como cuando se da otro movimiento, pues el mueble se desplaza por lo menos unos 30 centímetros, ¿verdad? De su lugar. Entonces es importante considerar todo esto a la hora de que nuestras rutas de evacuación pues estén libres, ¿verdad? De no colocar lockers, macetas o algún otro tipo de elementos ahí que nos puedan afectar, ¿verdad? Que nos puedan obstruir nuestra ruta de evacuación. Acá podemos ver, digamos, la parte del segundo nivel. Hay dos niños lustrando los zapatos a un señor, uno en cada zapato. El señor está pues hablando por teléfono, siente el sismo, ¿verdad? Las personas que estaban pues en las oficinas sentadas lo sintieron antes, ¿verdad? Se da el segundo movimiento y veamos acá cómo se cae este pues, contenedor de agua, ¿verdad? Y ahora ya genera pues otro riesgo más para las personas. Ellas pues dicen mejor vámonos hacia adentro, ¿verdad? En lugar de pensar, digamos, vamos hacia afuera o quedemos acá en la columna. Y acá tenemos otro elemento de riesgo, ¿verdad? Estas cosas que se van a caer, ¿verdad? Que se caen y que ya nos pueden afectar, nos pueden evitar, digamos, afectar la salida, ¿verdad? Porque podemos resbalar, podemos caer. Entonces los basureros, los contenedores de agua y todo eso son elementos que nos pueden incrementar el riesgo. Esta es una vista del parqueo. Y acá vamos a ver cómo cuando caen los materiales, ¿verdad? Cómo se da el movimiento en estos vehículos y cómo esta motocicleta que está por acá, prácticamente la vamos a dejar de ver en unos segundos, ¿verdad? Cuando ya se da la réplica y entonces en ese momento pues se genera, digamos, materiales en suspensión, ¿verdad? Polvo que va cayendo ahí de los repellos y prácticamente aquí a la moto pues ya deja de percibirse, ¿verdad? Ya prácticamente quedó oculta por esa nube de polvo que se generó acá en el área de parqueo, ¿verdad? Específicamente acá en la parte de las gradas y las paredes. Ahora bien, acá podemos ver cómo se estallan estos vidrios, ¿verdad? Y van a caer sobre las personas que están acá. Y de una manera natural, las personas cuando sienten o perciben que está cayendo los vidrios, pues empiezan a cubrirse ellos también su cabecita, ¿verdad? Que son partes sensibles. Y que normalmente es lo que debiéramos de hacer siempre durante cualquier sismo, ¿verdad? Protegernos la parte más sensible de nuestro cuerpo, ¿verdad? Como es la cabeza y el cuello, ¿verdad? Porque si llega a caer algo en la cabeza o en el cuello, pues nos puede hacer perder el conocimiento y entonces la situación ya se complicaría un poco más. Y ahora vamos a ver un análisis de este mismo video con base a las normas de reducción de desastres. Recuérdense que ya vimos la parte del marco legal de la gestión de riesgo, donde por supuesto vimos una pincelada ahí de esas normas, ¿verdad? Pero acá vamos a ver cómo podemos aplicar esas normas en cada uno de esos elementos que logramos ver en el video. Entonces, acá tenemos, ¿verdad? Para ese sismo de 7.4 en la escala de Richter, el 7 de noviembre de 2012 a las 10:35 horas, podemos ver acá de que el artículo 18 de las normas mínimas de seguridad en edificaciones de uso público nos establece que las puertas deben abrir en dirección del flujo de las personas. En este caso, está en rojo esto porque no abren en dirección del flujo, sino que en contra del flujo. No deben ser puertas giratorias, no deben ser puertas deslizantes, ¿verdad? Y tampoco deben de tener mecanismos de cierre automático. Todo eso está prohibido por la normativa, ¿verdad? Lo otro es que en el artículo 28 nos habla de la rotulación de las salidas de emergencia, las rutas de evacuación y que no se deben obstruir esas salidas de emergencia, ¿verdad? Entonces acá, aunque aparentemente está libre la salida de emergencia, pues a la hora de un evento como el que vimos ahí en el video, pues prácticamente el contenedor acá de agua
básicamente nos obstruye, digamos, esa salida, ¿verdad? Porque esto pudo haber sido más violento, llegar mucho más lejos, derramar toda el agua ahí y prácticamente nos está obstruyendo la salida. Entonces acá se deben de hacer algunas mejoras, ¿verdad? Por ejemplo, sujetar, si son lockers los que tenemos, si son macetas de plantas, pues sujetarlas a la pared, ¿verdad? Para que no vayan a afectar nuestra salida. O cambiarlos de posición, ponerlos en una posición donde no vaya a afectar la ruta de evacuación. Eso sería lo ideal. Podemos ver también de que el artículo 12 de esa misma norma de reducción de desastres número 2 nos habla de que es importante rotular la carga de ocupación, ¿verdad? Y esto se hace cuando ya supera las 50 personas. Y en ese caso se deben de tener al menos 2 salidas de emergencia, ¿verdad? Cuando ya se superan las 50 personas, ya sea en un aula o ya sea en una instalación, un edificio, ¿verdad? Y luego, pues por ahí nos habla de que ya al pasar, digamos, de 100 personas en adelante, pues ya tendrán que ser 3 salidas de emergencia, y por ahí toda la normativa nos va indicando todo esto. Lo otro importante es que el artículo 8 habla de la aprobación y registro de planes de respuesta a emergencias. Entonces, todos los edificios universitarios deben contar con un plan de respuesta, o en su defecto, digamos, un plan de evacuación como mínimo, ¿verdad? Para las diferentes amenazas que se puedan presentar, ya sean sismos, ya sean inundaciones, incendios, ¿verdad? Toma de edificios y otras cosas por ahí. Entonces es importante que estos planes pues estén aprobados, y no solo aprobados, sino que, como dijimos anteriormente, se realicen simulacros, ¿verdad? ¿Para qué? Para que las personas vayan aprendiendo, porque la cultura de prevención no se logra por medio de un plan escrito, no se logra con un ejercicio que hagamos una vez y solo este año, sino que a través de la práctica continua, ¿verdad? Se va formando esa cultura de prevención, y tenemos ejemplos de algunos países que han avanzado mucho en esto, como por ejemplo México, Chile, Japón. El paso número 1 de la metodología 40 minutos y listo por un aula seguro es el de identificar aquellos elementos que pueden ser peligrosos a la hora de un sismo fuerte. ¿Y cuáles son esos elementos que pueden ser peligrosos? 1, pueden ser todos aquellos elementos que están colocados arriba de nuestra cabeza y que a la hora del movimiento pueden caer, como por ejemplo, pueden ser, digamos, los ventiladores, pueden ser cuadros que tengamos en nuestra casa, trofeos, y todas aquellas situaciones que pueden volcarse. Por ejemplo, los lockers que están en los pasillos de nuestros edificios universitarios se pueden caer. Entonces, el primer punto que hacemos en el aula con los estudiantes es que en la misma aula ellos vayan identificando esos elementos peligrosos, que son los que les van a afectar a ellos mismos dentro del aula. Por ejemplo, en nuestra casa también podemos identificar esos elementos peligrosos. Hay algunos elementos bien peligrosos recurrentes, especialmente en los condominios, como por ejemplo, el colocar en nuestra salida de emergencia las bicicletas, motocicletas, juguetes y algunos otros enseres, ¿verdad?, que tenemos, que estos se pueden volcar y nos pueden caer. En las oficinas universitarias, elementos peligrosos bien importantes son los dispensadores de agua. Y como se vio en el video anterior, estos a la hora de que tiembla pueden venir y volcarse. Entonces todos estos elementos peligrosos se deben, en primer lugar y en primera instancia, tratar de colocarlos en un lugar donde no nos vayan a ocasionar ningún daño. Y en segundo lugar, tratar de sujetarlos a las paredes, a las columnas, ¿verdad?, para que estos no vayan a volcarse. Un elemento muy peligroso en nuestra comunidad universitaria y en los edificios universitarios que hemos visto acá en Campus Central y así como en los centros universitarios es colocar macetas, ¿verdad?, de flores, de adornos, de plantas, de follajes en las rutas de evacuación. Y recordemos que la norma de reducción de desastres número 2 nos indica que las rutas de evacuación deben estar
completamente expeditas, ¿verdad? Que no debe de haber ningún elemento peligroso ahí que nos vaya a afectar nuestra salida. El paso número 2 es identificar aquellas actitudes que nos hacen vulnerables a la hora de un movimiento telúrico. Y en primer lugar tenemos el entrar en pánico, ¿verdad? Eso es lo que nos puede afectar seriamente. ¿Por qué? Porque de esa manera perdemos el orden al hacer el proceso de evacuación. Actitudes vulnerables: entrar en pánico, salir corriendo, empujar a los demás. Otra actitud también es quedarnos totalmente inmóviles, ¿verdad? Pero incluso hasta después del sismo, ¿verdad? O empezar a gritar. Todo esto viene y altera al conglomerado que está dentro del aula o dentro de la oficina. Y es por eso que es muy importante guardar la calma. Para eso nosotros también lo que hacemos es explicarle a los estudiantes la intensidad de los sismos en la escala de Mercalli, indicando que los sismos en la intensidad de Mercalli van desde 1 hasta 12, siendo de 1 a 5 aquellos sismos que prácticamente son imperceptibles. El de intensidad 5 es aquel que la gran mayoría siente. Y cuando ya tenemos una respuesta nosotros es cuando ya tenemos un sismo de intensidad 6, que según esta escala de Mercalli modificada, dice que el sismo de intensidad 6 es el que es sentido por todos. Entonces les explicamos en el aula a los estudiantes que estos sismos de intensidad 6, que son sentidos por todos, no son tan frecuentes en nuestro país, acá en Guatemala. Podemos tener un sismo de intensidad 6 una vez cada año o una vez cada 2 o 3 años. Y luego, aquellos sismos que nos pueden causar ya algún daño a nosotros, como por ejemplo un sismo de intensidad 7, 8, 9, 10, 11 e incluso 12, esos sismos son muy poco frecuentes en Guatemala y por eso se les hace la invitación a los estudiantes a que guardemos la calma. Y para eso les presentamos nosotros 2 videos, uno de un sismo de intensidad 6, donde podemos ver que no se cae ningún objeto, pero el movimiento es bastante fuerte. Acá podemos ver ese primer video de un sismo intensidad 6. ¿La conductora también se salió? Ahora bien, un sismo intensidad 12, que en Guatemala no se ha dado porque el terremoto de 1976 fue un sismo de intensidad 9, de acuerdo al INSIBUME. Es aquel sismo que va a venir y va a botar al suelo completamente toda edificación bien construida. Y esos sismos son muy poco frecuentes en Guatemala. Podemos vivir toda una vida, que en Guatemala nuestra esperanza de vida, si fuera de 70 años, probablemente nunca vamos a llegar a tener un sismo de intensidad 12. No que nos vamos a quedar como en un sismo de intensidad 9, como en el terremoto del 76. Acá dejamos una muestra del sismo de intensidad 12. Este edificio se movió horrible, tronó horrible. Que se salgan, la pared se rompió. Que se salgan. Que se salgan, te va a caer. Se va a caer. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. La gente. Dios mío. Ay, no, Dios mío, Dios mío. Ay, Dios
¿Estás bien, Fer? El tercer paso de la metodología 40 minutos y listo por un aula segura es precisamente hacer el aula o la oficina más segura. Para esto se invita a los estudiantes dentro del aula a que, en primer lugar, ordenen sus escritorios bien alineados, porque a veces se forman grupos, se van formando parejas y se pierde este orden. En segundo lugar, se les invita a que tomen las mochilas que a veces las dejan en los pasillos y las vayan colocando en el lugar apropiado abajo del escritorio. Y luego también es importante revisar por lo menos cada año cuestiones móviles que puedan estar sujetas en el techo. Por ejemplo, el cielo falso, por ejemplo, digamos, los ventiladores, las lámparas, bocinas o cualquier otro objeto que pueda estar dentro del aula o dentro de la oficina en las partes altas, porque estas, si no se les da mantenimiento, se pueden desprender. Es importante entonces hacer todas estas correcciones. Importante es indicar que además en el aula, en las oficinas universitarias, hicimos una campaña presencial donde el motivo era: el día de hoy hago mi oficina más segura. Y entonces con esta misma metodología íbamos hacia las oficinas universitarias e identificábamos esos elementos peligrosos y luego corregíamos ese riesgo. De hecho, en la misma oficina del CEDECID, como podemos ver en estas fotografías de acá, teníamos en un momento de transición, estuvimos en el edificio de Bienestar Estudiantil en el salón 303. Y ahí estaba un poco desordenado, como se aprecia en esta fotografía, acá de este lado. Podemos ver cómo estaba la oficina inicialmente. Las flechas en rojo nos indican todos los elementos peligrosos que se iban a caer a la hora de que se diera un temblor y prácticamente nos íbamos a quedar encerrados dentro de la oficina. Y luego, en un proceso muy sencillo, de aproximadamente unas 3 horas y media a 4 horas, el personal de la oficina del CEDECID logró reducir ese riesgo. Este mismo proceso lo hemos hecho cuando se da la capacitación de 40 minutos y listo en las aulas. Y especialmente hay elementos bien importantes que quiero resaltar en el aula universitaria. Los dispensadores de basura que están colocados normalmente en la puerta, en la salida, digamos, del aula. Estos hay que colocarlos en la parte de atrás, porque son todos estos elementos que se pueden caer y nos van a limitar nuestra salida del aula universitaria de una manera segura. El paso número 4 de la metodología de preparación ante terremotos, 40 minutos y lista por un aula segura, lo que implica es el practicar el durante y el después de un sismo, porque los procesos de hacer el aula más segura, de identificar los elementos peligrosos, fueron en los pasos anteriores. Entonces el paso número 4 concluye en que todo el grupo de estudiantes dentro del aula van a hacer el proceso de evacuación. Para eso, uno de los 2 capacitadores empieza ya sea a palmear, simulando el sismo, y mientras él está palmeando, todos los estudiantes dentro del aula tienen que venir y cubrirse el cuello y la cabeza, que son nuestras partes sensibles que debemos de proteger ante la caída de cualquier elemento peligroso que no se haya logrado corregir anteriormente, o ante el desprendimiento de materiales como por ejemplo el repello de las paredes, algún cielo falso o algunas otras situaciones que nos puedan lastimar. Si estamos en la cafetería, podemos utilizar nuestras bandejas que tenemos en la comida para poder cubrirnos el cuello y la cabeza. Eso es bien importante, la protección de esta parte de acá. Porque si algún elemento nos llega a lastimar nuestro rostro o especialmente la parte de acá atrás, podemos, en primer lugar, perder el conocimiento. En segundo lugar, sufrir una herida y al ver sangre, eso nos va a alterar nuestro estado emocional y nos puede hacer entrar en pánico. Si estamos nosotros
dentro de nuestra residencia y por ejemplo ya es de noche, ¿verdad? Con las almohadas que tenemos podemos cubrirnos nuestro cuello y nuestra cabeza. Es decir, mientras dure el movimiento del sismo, que puede durar una fracción de segundos o hasta casi, digamos, algún minuto en sismos demasiado, digamos, extensos, tenemos que guardar la calma y permanecer en nuestro lugar. Recordemos que los sismos de intensidades muy altas que van a hacer que se caigan las edificaciones, pues no son tan frecuentes en nuestro territorio, ¿verdad? Se dan cada 60, cada 70 años por ahí. Y los sismos de intensidades 6 o 7, que no van a botar las edificaciones, pero que sí van a producir fuertes movimientos, esos los podemos tener una vez cada año o cada 2 o 3 años. Y por eso siempre debemos permanecer en nuestro lugar. Luego de que haya terminado el sismo, la persona que esté más cerca a la puerta del aula o de la oficina, pues será la responsable de aperturar esa puerta. Y luego todos, siempre cubriéndonos cuello y cabeza, vamos a empezar a caminar en forma ordenada de nuestro lado derecho para poder hacer el proceso de evacuación. Y vamos a seguir las señales que están colocadas en las aulas universitarias donde nos indica si la evacuación del aula es hacia la izquierda o es hacia la derecha. Ya ubicados en los pasillos, vamos a seguir las señales de ruta de evacuación hasta llegar a nuestro punto de reunión, que pueden ser puntos de reunión en el piso o pueden ser puntos de reunión con pedestal. Y entonces ya en el punto de reunión, pues ahí nos darán las indicaciones apropiadas para poder nosotros tomar las recomendaciones que nos dé la Comisión de Desarrollo Seguro y Desastres, que está en cada de las unidades académicas, en cada jornada y en cada edificio de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Para resumir este último paso del ejercicio de evacuación, les dejo acá para que veamos el minuto de seguridad del CEDECID. Ante un sismo, presta atención a las siguientes recomendaciones. Antes del sismo, identifica la ruta de evacuación y los puntos de reunión de tu edificio. Haz tu aula más segura. Ordena los escritorios. Coloca las mochilas en un lugar apropiado. Durante el sismo, mantén la calma. Permanece en tu lugar hasta que termine el sismo. Cúbrete cuello y cabeza y, si es posible, agáchate. Después del sismo, evacúa de forma ordenada, cubriéndote cuello y cabeza. Evita correr. Sigue la ruta de evacuación hacia el punto de reunión y espera instrucciones. Por una universidad segura, reduciendo el riesgo de desastres. Este es un mensaje del CEDECID y del Consejo Coordinador de Desarrollo Seguro y Desastres de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Después de haber analizado cada uno de estos 4 pasos básicos de la metodología 40 minutos y listo por un aula segura, viene a mi memoria que en una de esas capacitaciones que hicimos allá en Quetzaltenango, hicieron una pregunta desde el público y dijeron: ¿qué tan efectiva es esta metodología de preparación ante terremotos? Y entonces esa pregunta la hicieron allá como por el año 2015 y esperamos el momento oportuno y decidimos esa pregunta volverla una pregunta de investigación, si la metodología era válida o no. Y en el año 2017 tuve la oportunidad de asesorar a 2 estudiantes de medicina, al ahora doctor Carlos Ramos y a la doctora Susana Chen, donde se evaluó la efectividad de esta metodología. Y para eso se utilizaron las aulas del Centro Universitario Metropolitano de acá en la ciudad capital de Guatemala, y se planteó una investigación al respecto para identificar si esta intervención educativa contribuía a reducir el riesgo en la población ante eventos sísmicos. Las conclusiones principales de este estudio realizado por estos investigadores es la siguiente: de que en aulas universitarias del Centro Universitario Metropolitano se logra
reducir el tiempo de evacuación del aula hacia afuera en 21 segundos. Esa es la conclusión respecto al tiempo. Ahora, la conclusión respecto a la seguridad de las personas al evacuar indica de que se tiene un incremento de seguridad al evacuar de un 66%. Esto medido a través de 12 parámetros que incluye la evaluación de la seguridad al evacuar, dentro de los cuales podemos mencionar si las personas evacúan hasta que termine el sismo, si se cubren el cuello y cabeza durante el sismo, si evacúan del lado correcto, si siguen la ruta de evacuación y si se dirigen hacia el punto de reunión, entre algunos elementos. Y estos 21 segundos que se reducen al evacuar el aula, más que tenemos una seguridad de un 66% más al ser capacitados con la metodología 40 minutos y listo por una aula segura, esto puede ser la diferencia entre la vida o la muerte de 1, 2 o 3 personas. O, ¿por qué no decirlo? Si estos eventos no son, digamos, tan catastróficos frecuentemente, ¿verdad? Pero cuando se dan, pues pueden ser muy catastróficos en el tiempo, pero para intensidades de sismos 6 o 7 podría reducir el número de personas lastimadas o heridas de manera innecesaria. Para poner un ejemplo, para el terremoto de San Marcos en 2012, algunas personas de rectoría resultaron con algún esguince en sus pies por no hacer el proceso de evacuación en forma ordenada y segura. Por último, quiero concluir esta parte de acá de la metodología indicando de que un cartel o un video no sustituye la práctica. Para poder hacer este proceso es importante hacerlo de forma práctica con todos los estudiantes y podemos lograrlo en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Si se suman estudiantes voluntarios, nosotros como CEDESID podemos capacitarlos en parejas de 2 estudiantes con esta metodología, así como lo hicimos allá en el año 2013, 2014 hasta 2015 por ahí, con este proceso, y podemos tener una cobertura. Además es importante recordar que como Universidad de San Carlos de Guatemala tenemos por mandato realizar simulacros anuales y hemos realizado a partir de este mandato del Consejo Superior Universitario simulacros en el año 2017, 2018 y 2019. Luego de eso, todos sabemos, se vino el cierre de nuestro país por la pandemia mundial y pues ya no se han realizado este tipo de simulacros. Pero ahora que estamos de regreso en la presencialidad, vamos a retomar esto y en primer lugar estamos fortaleciendo esas comisiones de desarrollo seguro y desastres a través de nuestros enlaces del Consejo Coordinador de Desarrollo Seguro y Desastres de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Acá hemos llegado al final de esta charla acerca de la metodología de preparación ante terremotos, 40 minutos y listo por un aula segura. Mi nombre es Raúl Gabriel Vargas, soy ingeniero agrónomo y trabajo en el Centro de Estudios de Desarrollo Seguro y Desastres de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Estamos con las puertas abiertas para recibir sus solicitudes de capacitación y poder planificarlas y organizarlas y llegar de manera presencial a cada una de las instancias de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ya sea acá en el área metropolitana o en los centros universitarios, por una universidad segura y resiliente, reduciendo el riesgo de desastres. Bendiciones.